Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión de la Iglesia del Tercer Día Campus Tlalpan, en la cual les estamos esperando. Hoy tenemos ganas de platicar con ustedes, de hablar nuevamente con el pueblo de Dios, de poner un tema sobre la mesa que espero que sea de interés y bendición para todos los que lo están escuchando en este momento. ¿Qué nos depara el futuro? Mm, Todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, desde el más joven hasta el más madurito de entre nosotros. Estoy seguro de ello, porque si no las has expresado exactamente con esas palabras, tal vez has utilizado alguna de estas otras frases. Pudiste haber preguntado, ¿y ahora qué sigue? ¿Y qué pasará después? ¿Y cuando esto se acabe qué? O incluso, ¿cuál será mi destino? El no saber lo que sigue de algo a veces causa ansiedad o inquietud, ¿cierto? El qué pasará. Algo que es absolutamente natural con el paso de los años es que el tiempo pasa su factura y tras los años de nuestra juventud el cuerpo se va deteriorando hasta llegar a su fecha de caducidad. Nadie puede evitar esto. Así que en lo natural, el tiempo pasa y el cuerpo envejece sin que nada ni nadie pueda evitarlo. Que yo sepa, nadie ha encontrado la fuente de la eterna juventud. Quisiera tomar el ejemplo de algunos personajes de la Biblia, revisar y ver cómo llegaron a su vejez. En este momento yo quiero ver cómo es que llegaron al final de sus ciclos de vida algunos de los personajes de la Biblia. Veamos qué pasó primeramente con el patriarca del pueblo judío, con Abraham. Como es sabido, Abraham recibió un llamado de Dios para dejar su casa y su familia, y a cambio de creerle a Dios, recibió también la promesa de tener descendencia y ser una gran nación. Vamos a ver un poco del pacto abrámico. En la escritura lo podemos encontrar en Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Y se titula así: Dios llama a Abraham. Y dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Lo escuchaste bien. Abraham estaba recibiendo el llamado de Dios a los 75 años, lo cual nos lleva a reflexionar que nunca es tarde para acercarse a Él. Él de continuo te está buscando, solo es que tú tengas interés en acercarte a Él y recibir su sabio consejo y el amor incondicional que Él tiene por ti. También podemos leer en Génesis 17, del 1 al 7, que dice, otro aspecto de la vida de Abraham. Vamos a seguir escuchando qué habla Dios a su vida. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Vaya, qué afortunado fue Abraham y qué promesa más hermosa recibió del labio de Dios, ¿no crees? También en aquella relación que había entre Dios y Abraham, el Señor le hizo revelaciones de lo que había de suceder. Y parte de esto lo podemos leer en Génesis 15, versículos del 12 al 15. Y dice así: Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: Debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. Le estaba hablando acerca de su futuro y de cómo iba a terminar sus días. En Génesis 21:5 también dice: Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac, el hijo de la promesa.
Génesis 25:7 dice, Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez luego de haber vivido muchos años y fue a reunirse con sus antepasados. Así Dios le reveló a Abraham que lo enterrarían cuando ya fuera muy anciano. Le permitió disfrutar de una larga vida y ver su descendencia. Al decir que fue a reunirse con sus antepasados, habla de la sepultura. Desde mi muy particular punto de vista, Abraham fue un niño mimado de Dios, un hijo favorito. De hecho, la Biblia lo señala como un amigo de Dios y a nadie más se le señala con ese adjetivo en las Escrituras. ¿Sabes algo? Se dice que la cronología de la Biblia inició con el llamado de Abraham, lo cual se estima que sucedió en el año 2166 a.C. El mismo Jesús citó a Abraham en el Nuevo Testamento 2000 años después. Y hoy en día, Abraham sigue siendo citado, recordado y puesto como un gran ejemplo de fe. Abraham murió, pero sus obras, su legado, su enseñanza y aún su descendencia están presentes en el mundo. Vamos a revisar ahora la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Esto está escrito también en el Génesis, capítulo 25, a partir del 19. Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Dice, Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. ¿Ves? Aquí ya estamos hablando de la descendencia de Isaac, del hijo de Abraham. En Génesis 27, del 1 al 4, nos habla de cómo Isaac había llegado a ser viejo. Estamos hablando de cómo cada uno de estos instrumentos de Dios llegaron al final de sus días. Por eso es que me estoy yendo de esta forma y no estoy contando la historia completa de cada uno de ellos, sino únicamente quiero llegar a la parte de cómo es que terminaron sus días ellos. Dice, el texto es Génesis 27, del 1 al 4. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas, ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes que muera. Te decía que la historia continúa y el relato de la vida de Isaac también. Muchas cosas sucedieron entre sus hijos. Hay una historia aquí que cuenta lo que sucedió entre Esaú y Jacob, ya que Jacob le robó su primogenitura, o más bien Esaú entregó su primogenitura a Jacob y luego Jacob se quedó con la bendición de su padre cuando le correspondía al hijo mayor que había sido Esaú. Hay un conflicto entre ellos y Jacob termina huyendo, separándose de su padre y partiendo. Tras largo tiempo, nos cuenta también Génesis 35, de 25 a 27, dice, después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Dice, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Ahí termina la vida de Isaac, y también va a la sepultura. El descendiente que continúa la historia de los patriarcas del pueblo de Israel es precisamente Jacob.
Y pasaron muchas cosas en la vida de Jacob y la historia continuó. Nada más quiero mencionarte aquí, no nos debe pasar por alto que Jacob fue el padre de lo que fueron las 12 tribus de Israel. Ahí se le dio nombre a las tribus a través de los 12 hijos que tuvo Jacob. Vamos a leer qué nos dice Génesis 49, del 28 al 33. Dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el pueblo judío describe a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hoy en día se sigue recordando y citando a estos tres grandes personajes de la historia de la Biblia. Aún quiero citar otros dos muy renombrados por su relación con Dios y por el legado que dejaron al ser instrumentos de Dios para bendecir a su pueblo. Cuando ya hablamos de los patriarcas, hablan Abraham, Isaac y Jacob. Los otros dos que quiero hablar también son bien importantes porque la referencia que voy a hacer de todos ellos para mí es importante. Hablemos de Moisés. Tras 400 años de esclavitud de los hebreos por los egipcios, al haberse multiplicado en gran manera, Faraón ordenó la muerte de todos los hijos varones nacidos de mujeres hebreas para que no siguieran creciendo en número y pudieran rebelarse. Moisés fue ocultado durante sus primeros meses y después su madre le puso en una canasta en el río. Al ser encontrado por la hija del faraón, Moisés fue adoptado por ella y educado en el palacio del mismo faraón. Este Moisés fue elegido por Dios para dar libertad a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Fue llamado por Dios a través de una zarza ardiente y enviado a Faraón para solicitar la libertad de su pueblo. La negativa de Faraón provocó las 10 plagas que azotaron a los egipcios, siendo la última la matanza de sus primogénitos. A través de Moisés, Dios dio grandes muestras de poder. Una de las más conocidas fue que abrió el Mar Rojo para que todos los hebreos cruzaran y lo cerró para dar muerte a los egipcios que les perseguían. A través de Moisés, Dios le dio al pueblo las tablas de la ley, y fue Moisés el que guió al pueblo hacia la tierra prometida, a la que, por cierto, él no pudo entrar. 40 años vivió Moisés en Egipto, en el palacio de Faraón. 40 años en la tierra de Madián, en donde tuvo a su familia. 40 años guió al pueblo en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Vamos a ver qué nos dice el 34 del 1 al 12. Aquí ya está hablando de la muerte y sepultura de Moisés. Estoy diciendo todo lo que hizo este gran instrumento de Dios y cómo llegó al final de sus días. También de él quiero revisar este aspecto. Deuteronomio 34, 1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y dice también: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés,
a quien haya conocido a Jehová cara a cara, y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Ves cuán grandiosa y cuánto poder manifestó Dios a través de la vida de este hombre, que al final también murió? Y ya por último, quiero revisar cómo el profeta Elías llegó al final de sus días. Vamos a hablar del profeta Elías, gran profeta. Elías fue un profeta utilizado por Dios para demostrar su poder contra los dioses falsos y los falsos profetas de Baal. Elías tuvo momentos de fuerza en el poder de Dios y de valentía, y también tuvo momentos de dudas, temor y derrotas. Pero sin dudas, Elías conoció el poder de Dios y fue utilizado para manifestarlo. Es uno de los profetas más citados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se dice que el ministerio de Juan el Bautista se caracterizó por el espíritu de Elías. En mi historia personal de vida, me identifico en gran manera en cómo Dios me ha bendecido y con respecto a cómo lo hizo con Elías, tal y como lo cuenta Primera de Reyes 17, de 14 a 16. Esto no lo voy a relatar aquí. Si tienes un poquito de curiosidad, lee la cita que acabo de decirte. Primera de Reyes 17, de 14 a 16. Hay en esa cita gran bendición para mi vida, en lo personal. A diferencia de todos los mencionados anteriormente, Elías no murió, sino que fue levantado en un torbellino al cielo, ante los ojos de Eliseo, quien sería su sucesor en la historia de los profetas de Israel. Esto, los escépticos no me lo podrán creer, porque esa fue una gran muestra del poder de Dios, que sin tener fe es imposible creer. Nuestro Dios es increíble. Esta historia la podemos encontrar en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 7 al 12, y sí la quiero repasar contigo. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Aquí está hablando de Elías y de Eliseo. Elías el gran profeta y Eliseo el que tendría que ser su sucesor. Versículo 8 nos dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Ves? Los milagros, las proezas y la grandeza del poder de Dios. Aquí estaba manifestado frente a los ojos de Eliseo, que estaba viendo cómo su maestro estaba partiendo a la presencia del Señor, a la presencia de Dios. Moisés vivió 1526 años antes de Cristo y Elías alrededor de 875 años antes de Cristo. Y una de las más grandes y maravillosas historias de la Biblia es que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ellos dos estuvieron a su lado durante el evento de la Transfiguración. Este evento es magnífico. En el monte de la Transfiguración, cuando Jesús les dio a sus discípulos una prueba de la plenitud de su gloria, y cuando ellos tomaron conciencia de la divinidad de Cristo, de quien hasta ese momento solo habían conocido su cuerpo humano, lo acompañaron dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que representaban la ley y los profetas. Los discípulos escucharon también la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, a él oíd, dándoles a entender que la ley y los profetas deben ceder paso a Jesús, ya que Él es el cumplimiento de la ley y de todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es el camino y la verdad y la vida. Puedes leer acerca de la transfiguración en Lucas 9, de 28 a 36, y también en Mateo 17, capítulos del 1 al 8. Y también está escrito en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 8.
Este evento de la transfiguración es una magnífica prueba de la divinidad de Cristo a los hombres, a sus hombres de confianza, a Pedro y a Juan que estaban con él en el monte al momento de la transfiguración. ¿Sabes? Con tristeza te digo que Jesús, el hombre, el Hijo de Dios, también murió y también fue sepultado. Mas Cristo vive, porque Él resucitó siendo el primogénito de entre los muertos. Y si Cristo no resucitó, dice la Escritura, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Cristo vive. Mediante todos estos ejemplos he querido decirte que en lo terrenal, lo que nos espera a todos es la oportunidad de tener una vida de gozo en Cristo, de fe y de buenas obras, de aceptación del sacrificio del Cordero Santo, de nuestro Señor Jesucristo. Y tras haberlo conocido y aceptado, practicar y hacer buenas obras. Nuestros cuerpos al tiempo se van a deteriorar y nuestro paso por este mundo terminará. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo que no se deteriora es tu legado cuando tu testimonio y tus obras hablan por ti. Alguien me dijo alguna vez, después de tu partida de este mundo, máximo 4 generaciones sabrán de ti. La mayoría podemos recordar a nuestros padres y abuelos, tal vez algunos a sus bisabuelos. Antes de ellos, ¿a quién recuerdas? ¿Cómo se llamó el padre de tu abuelo? ¿Cómo se llamó tu bisabuela? ¿Qué recuerdos tienes de ellos o qué te han contado tus padres? ¿Qué legado dejaron para que les recuerdes? También quisiera decirte que tu espíritu no se deteriora, pero sí lo hace si no lo nutres, si no le das alimento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tu espíritu tal vez puede deteriorarse, mas sostenido en el Espíritu de Dios, tenemos crecimiento y esperanza en obtener madurez y fortaleza espiritual. ¿En dónde? En el Espíritu de Dios, no en el nuestro propio. Tenemos un futuro en Cristo. Él nos ha prometido salvación y vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No debemos tener temor a la muerte, al cumplimiento del ciclo de la vida, porque bien lo dice el Salmo, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto lo encontramos en Salmo 116:15. Cumplamos, pues, nuestro propósito para que al final podamos decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Procura que tu testimonio sea bueno y dejar un buen legado. Eso es lo que permanecerá en el corazón de los que te aman. Ama tú al Señor Jesús y déjate guiar por su palabra, para que llegado el momento puedas escucharlo diciendo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando hablo acerca de lo que nos depara el futuro, o cuando preguntamos qué es lo que nos depara el futuro, realmente en esta ocasión yo no estoy hablando del 2021 que sigue. No te estoy dando un mensaje de fin de año en donde estamos cerrando un ciclo y estamos empezando otro. Yo quiero ir más allá. Quiero que cuando hablamos de lo que nos depara es el futuro en Cristo. Hay eternidad en nosotros y tenemos que ver hacia la eternidad. Lo que nos depara el futuro, a ti que estás viendo esta transmisión y a mí, es un futuro en Cristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos ofrece una eternidad a su lado, y la eternidad no inicia cuando cierras tus ojos en este mundo y entregas el Espíritu. Nuestra eternidad empieza cuando recibes al Espíritu Santo de Dios. Empieza cuando aceptas el sacrificio del Cordero y recibes a Jesús el Cristo como tu Señor y Salvador, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El futuro es bendición, porque el simple hecho de un nuevo día te da la oportunidad de dar y recibir amor. El futuro bajo el cuidado y en apego a la voluntad de Dios siempre será bueno si oras al Padre como nos enseñó su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y le dices, venga tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dile,
Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Practica el perdón, ejercítalo en tu vida hasta que esto no sea más una frase, sino que se convierta en una realidad en tu vida. Pídele también, no nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo mal, y reconoce que suyo es el reino, el poder y la gloria. El futuro es una eternidad en Cristo, cuando en vida, en esta tierra, hemos tenido la oportunidad de conocerle, de aprender a amar desde la misma fuente del amor. Dios es amor. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Y mi deseo es que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén, así sea. Y nos vemos en el 2021. Dios te bendice. Saludos.